materiales. Como habíamos visto en nuestra clase, ya sabemos los aspectos de cómo aplicarlo y qué es lo que está pasando y cómo lo debemos hacer. Pero ¿qué es lo que pasa ahora con nuestro sellado dentario y su relación de estos materiales con el momento de la impresión, con el momento de realizar un provisorio y cómo va a funcionar en el momento de la cementación? Aquí nuevamente entra un aspecto que ocurre y que ustedes siempre tienen que tomar en consideración, que estos polímeros, ¿cierto?, en contacto con oxígeno no van a polimerizar. Y eso pasa en la parte más superficial de toda esta interfase que yo generé entre el sistema adhesivo y el flow. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros tenemos una capa inhibida superficial que va a tener, que es altamente reactiva con cualquier material que tenga contacto con él. Son enlaces, ¿cierto?, y de monómeros, metacrilatos, que van a estar presentes para tener actividad y polimerizar o generar una interacción con cualquier otro material. Por lo tanto, necesitamos saber qué hacemos con eso, ¿ya? Cuando hablábamos del flow, ¿cierto?, la capa superficial, inhibida superficial de un flow es mucho más favorable que la capa inhibida superficial de un sistema adhesivo. ¿Ok? El sistema adhesivo tiene otros tipos de monómeros, hidrófilos, funcionales ácidos, etc. Los simplificados aún más son blends más complejos que la capa inhibida superficial de los monómeros superficiales que va a quedar en un flow. Y como vimos, y aquí le da una nueva, cierto aspecto de beneficio a la aplicación de este flow final. Entonces ya tenemos ahí un primer tip para trabajar. Pero independiente de eso, nosotros podemos ver en la literatura, que ustedes ven en el cuadro al lado izquierdo, cómo se ha ido trabajando en base a la interacción que tiene con otros materiales que también polimerizan, como son los materiales de impresión. Y eso nos obliga a entender de que un material de impresión, por ejemplo, sobre la superficie de capa inhibida, en los sistemas de impresiones con siliconas por adición, genera una interacción que inhibe la polimerización y al momento de retirarlo deja una superficie totalmente irregular. ¿Ya? Incluso áreas donde se desgarra el material, otras donde no polimeriza, o sea, hay una interacción. Cuando hacemos esto principalmente sobre sistemas adhesivos, que era la técnica que hablamos de IDS, ¿cierto?, donde utilizando OptiBond, aplicando un sistema de impresión con siliconas por adición, se generaba esta dificultad. ¿Cómo se fue entendiendo de que eso se podía resolver? Aplicar un flow, ¿ya?, o retirarla. Pero tenemos que tener ojo, cuando aplicamos un flow también necesitamos retirarla. Entonces, ¿cómo retirar o cómo trabajar esta capa inhibida? Tenemos la opción muy conocida, que es la aplicación de un gel, ¿cierto?, de glicerina sobre la superficie, que genera un obstáculo entre el oxígeno y el polímero que nosotros dejamos como capa final. A través de esa glicerina vamos a polimerizar y vamos a obtener un grado de conversión muy superior, ya mucho más favorable. Por lo tanto, va a haber una capa inhibida menor, ¿cierto?, de menores áreas del monómero sin reaccionar, pero ellos aún permanecen ahí. Por lo tanto, pueden seguir reaccionando y nosotros necesitamos generar una complementación con los aspectos de la segunda línea. Arriba tenemos el gel y la polimerización y luego lo tenemos que complementar con alcohol, por ejemplo, alcohol 70, que es habitual en cualquier clínica, y nosotros podemos frotar sobre la superficie para la eliminación de los residuos que pudieron quedar, ¿cierto?, los vestigios que quedan después de la polimerización con gel, porque eso sí pasa, ¿ok? Los retiramos. Y algunos autores también sugieren la utilización de un elemento o de una técnica abrasiva mecánica, que puede ser la piedra pómez, que también es muy usada en nuestras clínicas, o quien tenga aire abrasivo con mucho cuidado. Pero ojo,
Si nosotros vamos a utilizar técnicas de abrasión, ¿cierto? Mecánicas, cualquiera de ellas, nuestro sellado tiene que ser capaz de resistir esa etapa. Si ya fue hecho con Flow, lo va a resistir. Si es hecho con Optibond FL, tengan un poco de cuidado, usen la piedra pómez porque probablemente el sistema de aire abrasivo es muy agresivo, pero también ha mostrado que tiene buenos resultados, así que es una alternativa. Luego toman su impresión y ahí los resultados, ¿cierto? Con siliconas por adición mostraron una óptima impresión. Ahí no van a tener dificultades si toman estas consideraciones con la capa inhibida. Ahora, tengan mucho cuidado si utilizan materiales de impresión como los poliéteres, ya, donde ellos, a pesar de la remoción, siguen reaccionando. ¿Y por qué pasa esto? Porque a pesar de que yo puedo hacer una remoción de la capa inhibida, un manejo de esa capa inhibida removiendo, ahí aún tenemos un polímero que tiene monómeros que son reactivos, ¿ya? Porque no todo reacciona en la polimerización. Obviamente la capa inhibida es totalmente una alta concentración de monómeros sin polimerizar, pero una vez retirada dentro de nuestro polímero hay monómeros sin reaccionar. Nunca llegamos a un grado de conversión del 100% y eso genera que en los poliéteres como Impregum no haya tenido buenos resultados en ninguna de las circunstancias. Así que si usted tiene ese material y va a hacer un sellado dentario, tome esta consideración, utilice las técnicas de remoción de manejo de la capa inhibida y no utilice poliéteres. ¿Qué hacemos ahora, cierto, en el momento del provisorio? ¿Por qué? Porque tomé la impresión, se fue a mi laboratorio, este paciente yo necesito poner un provisorio y ese provisorio tiene que ser estable. Ojo que muchas veces los provisorios se pueden caer, como cualquier clínico lo debe haber vivido, ¿cierto? Hay técnicas para eso, para que se mantengan estables, pero se puede caer. Cuando nosotros tenemos una técnica de sellado inmediato, tenemos totalmente, ¿cierto? De sellado de los tejidos, tenemos totalmente protegido. Si ustedes toman la consideración de nuestra técnica, de nuestros tips de la técnica para extenderse a esmalte y solamente despejar el perímetro, aún mejor va a ser ese sellado y más protegido va a ser ese sellado. Pero ese provisorio se tiene que mantener estable. ¿Y qué es los materiales que estamos utilizando para provisorio? También son polímeros. Por lo tanto, la lógica de reacción con la capa inhibida o los residuos que ahí quedan también es importante, tanto por la capa el manejo de la capa inhibida como con los monómeros que aún van a permanecer luego del retiro de la capa inhibida. Entonces tenemos algunas estrategias. Parte de esas estrategias, por ejemplo, es la separación de nuestro sustrato. Y eso se puede hacer a través de un gel de vaselina, como se describe en el paper que está ahí, ¿cierto? Un gel de vaselina sobre la superficie, no necesariamente en el perímetro, ¿cierto? Y luego pone nuestro provisorio a través de las técnicas clásicas de provisorios estéticos, utilizando solamente la periferia para lograr una adhesión que no al 100%, sino que aplicando, por ejemplo, un flow, pero impermeabilizando, generando una separación en el resto de la superficie de nuestra preparación. También existen productos como un gel hidrosoluble, ¿cierto? Como ahí ustedes lo pueden ver, el Provicoat, que se aplica sobre la superficie, es muy fino y se deja secar sobre esa superficie y es muy fino y ya les permite sobre ella poder poner su provisorio, ¿ya? Esto es las consideraciones para poder trabajar sobre una superficie que siempre va a tener monómeros libres para reaccionar. Así también, cuando vemos los materiales de provisorios, algunas empresas han comenzado a hacer algunas modificaciones para no tener esta interacción tan directa y que sea mucho más débil, como los que ustedes ven en esta parte inferior, ¿cierto? Al lado derecho, la parte inferior, de algunas propuestas para materiales que son compatibles con el sellado dentario. La resina bisacrílica, tengan mucho cuidado, porque si bien ustedes pudieran utilizarla como un provisorio final, en el momento que muchas veces realizamos la técnica con mockup, o cierto, que nos permite generar ya un diseño que viene de una planificación para este provisorio,
Ojo que en el momento de generar esta técnica de mocap ya va a haber reacción y usted no se puede equivocar, ya tiene que hacer un manejo de la capa inhibida, ¿cierto? La separación para no tener la dificultad de que su resina bisacrílica reaccione en el momento del contacto y eso dificulte después el retiro. Y ese retiro también es complejo porque al tener el color dentario, ¿cierto?, de estos materiales provisorios, muchas veces no vamos a detectar dónde pudieron quedar estos residuos. Ahí el aire abrasivo sin duda es sumamente importante si es que usted tuvo esta duda en este momento clínico. Como podemos ver, el retiro del provisorio entonces, cuando hacemos el sellado con solamente adhesivo, no resiste la fricción, no resiste la limpieza que necesitamos hacer luego del retiro del provisorio, por lo tanto siempre vamos a sugerir la utilización de un flow final que tiene una capa con carga resistente a todo este tipo de procedimientos. Así tenemos un factor importante para este momento clínico. ¿Ya? La limpieza con aire abrasivo, con elementos químicos también, como el alcohol 70, en esta etapa, cuando hacemos el retiro del provisorio, son fundamentales, ¿ok? Porque necesitamos dejar todo esto a disposición del contacto del cemento, ¿cierto? En nuestro proceso o en nuestro momento de cementación. Si quedan residuos, nuestra energía superficial no va a ser la adecuada, vamos a tener obstáculos físicos y químicos para la interacción de los materiales poliméricos de la cementación. Por lo tanto, la sugerencia aquí siempre va a ser la limpieza total. El aire abrasivo funciona, la piedra foamy funciona, el alcohol también es un complemento para la realización de este retiro químico-mecánico para la superficie cuando ya retiramos el provisorio. Algunos también sugieren incluso pasar una piedra de granulación de código rojo, ¿cierto? Muy suave, pero yo creo que el aire abrasivo cumple mejor esa función, ya la piedra pómez también puede cumplir mejor esa función, pero esto es solamente cuando quedan esas dudas de algún residuo de material provisorio polimérico, ¿ok? Cuando ustedes tienen, obviamente, una preparación que tenga anclaje mecánico, por ejemplo una corona, ustedes aquí no van a tener ningún inconveniente porque vamos a tener un sellado como ya lo hemos descrito y como hay anclaje macromecánico, ustedes pueden poner un cemento libre de eugenol que no sea de resina. ¿Okay? Y pueden utilizarlo para su provisorio porque ya les va a dar el tiempo de estabilidad necesario para esta etapa intermedia antes de terminar nuestra restauración indirecta definitiva. Solamente aquí como aspectos generales, ahora para el momento de la cementación, ya que esto lo vamos a ver en la clase de cementación, es importante decir de que la literatura muestra que hasta 12 semanas existirán radicales libres sobre esta superficie que son ahora necesarios para el momento de la cementación. ¿Okay? Siempre van a existir, pero hasta las 12 semanas, que son 3 meses, ¿cierto? Logras ver un buen comportamiento, un excelente comportamiento como los que vimos en ese paper anterior. ¿Ok? Así que ahí ustedes ya más o menos tienen los plazos para evitar de que se prolongue aún más esa etapa en la que el paciente está con provisorio. El aire abrasivo y la piedra pómez y una piedra, código rojo suave son las alternativas mecánicas. También en esto, cuando ustedes van a hacer la cementación, pueden aplicar, vean qué ventaja, aplicar ácido fosfórico para empezar a generar su proceso de acondicionamiento de la superficie del tejido dentario sellada, todo con ácido fosfórico, porque ya no va a tener contacto con la dentina. Por lo tanto, va a generar el acondicionamiento del esmalte, ¿cierto? De ese perímetro que nosotros decimos que ustedes tienen que dejar, y además va a ser la limpieza química de toda la superficie de la resina superficial que generamos a través de el sellado de nuestros tejidos. El bonding puede ser aplicado sin polimerización, pero en nuestra clase de polimerización, ¿cierto? Y de equipos de fotoactivación, vamos a ver qué consideraciones hay que tener cuando no polimerizamos, ¿cierto? La capa de bonding que nos va a ayudar en la cementación. Y el cemento de resina aquí, sin duda, ya
tiene una superficie totalmente compatible para una excelente cementación. Así que estos son los aspectos que necesitábamos trabajar, ¿cierto? Aquí tienen un resumen: grabado selectivo de esmalte, self-etch en dentina, flow final. Esas son parte de nuestras recomendaciones. Despeje los límites periféricos y no todo el esmalte. Si queda esmalte con sistema adhesivo con una buena hibridización, va a proteger todo lo que viene hacia dentina. Perfecto, en la etapa de provisorio, ¿cierto? Va a estar el paciente sin sensibilidad. Incluso cuando el provisorio se pueda perder, el paciente está sumamente protegido del órgano dentino pulpar. Entonces es una muy buena recomendación. Glicerina y foto y un tratamiento mecánico abrasivo previo a la impresión, sumamente importante. Separador cuando estamos en la etapa de provisorio, si es que usted va a utilizar elementos, ¿cierto?, o materiales provisorios poliméricos, y mucho cuidado en su etapa de fabricación de este provisorio, por ejemplo con la técnica mocap. Nosotros en ese momento ya debería estar aislado, porque si no van a generar una interacción química entre el material provisorio bisacrílico y la capa superficial de monómeros aún no polimerizados. Y en la etapa de cementación, una gran limpieza, una buena limpieza. Todas las consideraciones que ya hemos dado van a permitir de que ustedes tengan esto muy estable para el momento de la cementación, que puedan utilizar aire abrasivo, que puedan utilizar después el ácido fosfórico en toda la superficie. Entonces, todas las consideraciones en este resumen nos llevan a una técnica favorable, predecible para la práctica clínica en método indirecto. ¿Cómo hacer un abordaje conservador en la reconstrucción de dientes ampliamente destruidos? Gran parte de nuestro tiempo nosotros lo dedicamos a la restauración, a la rehabilitación y a la reconstrucción de piezas, de partes o la totalidad de nuestras estructuras perdidas. Indistintamente de cuál es la causa, puede ser caries, puede ser traumatismo, siempre tenemos que dedicamos mucho tiempo clínico a la reconstrucción, a la restauración de dientes, sean vitales o sean dientes tratados desvitalizados, siempre estamos focados a la restauración. Mucho de nuestro tiempo lo dedicamos a eso. Pero bueno, por mucho tiempo también se nos enseñó a través de una odontología muy convencional, muy tradicional, a hacer procedimientos de amalgamas, incrustaciones metálicas, coronas metalcerámicas. Fueron nuestros inicios a la hora de rehabilitar. Pero muchos de estos procedimientos no tienen una base de reconstrucción adhesiva. Con el tiempo hemos aprendido que la adhesión es un gran aliado dentro de los procedimientos restauradores, que nos permite hacer menos desgastes dentarios, que nos permite realmente reforzar la estructura dentaria, que a través de procedimientos adhesivos tenemos la posibilidad de poder ser mucho más conservadores. A la hora que nosotros hacíamos antiguamente, y muchos clínicos aún lo continúan haciendo, procedimientos de amalgama, donde esta amalgama no se encuentra conectada a la estructura dental, sino que a través de una estructura de forma cavitaria, ella se mantiene en posición, donde los módulos de elasticidad, donde su comportamiento termoelástico son completamente diferentes a los de la estructura dentaria. Claro, todo material tiene algunas ventajas y desventajas, pero desde el punto de vista actual, de una visión mucho más
mínimamente invasiva, mucho más conservadora, vamos a tener algunas dificultades a la hora de ejecutar estos procedimientos, en las cuales vamos a necesitar hacer cavidades mucho más retentivas, a expensas de eliminar estructura dentaria, donde muchas veces vamos a necesitar entonces estos materiales que van a tener comportamiento mecánico muy diferente a lo que es la estructura dentaria. Y mismo así, muchas veces teniendo la utilización de procedimientos adhesivos, como en el caso que vemos aquí, donde tenemos una resina compuesta de un diente tratado endodónticamente, pero mal adherido. Va a tener el mismo comportamiento que si yo estuviese haciendo una restauración no adhesiva. Y si vamos más adelante, cuando tenemos situaciones donde tengo mayor grado de destrucción, es ahí donde muchas veces nosotros tenemos una mayor dificultad para poder tratar de hacer un abordaje mucho más conservador. De forma tradicional, hacemos dientes tratados endodónticamente, donde colocamos una estructura de alto módulo de elasticidad, como sería un perno metálico, donde su módulo, al ser diferente, va a generar una mayor tensión. ¿Dónde? En aquella estructura que es mucho más débil. En este caso, nuestra estructura dentaria, donde ya se encuentra debilitada por la gran pérdida de estructura. Entonces, pensar en un abordaje, en un procedimiento que sea reconstructivo, conservador y a través de procedimientos adhesivos, es lo que nos va a llevar en este módulo. La idea de este módulo es poder dar las bases adecuadas. Ya vimos todo lo que es tratamiento, adhesivos y todo lo que necesitamos para comenzar ahora a aplicar ese conocimiento. ¿Para qué yo necesito saber cómo tratar la superficie dentaria? Es para esto, para yo poder tener una aplicabilidad de toda esa información. Y la primera aplicabilidad que nosotros vamos a ver es cómo hacer procedimientos de reconstrucción conservadora adhesiva. Cuando nosotros vemos entonces situaciones de este tipo, donde yo tengo un alto módulo de elasticidad, en este caso de un perno metálico colado, y vemos donde tenemos las flechas, donde tenemos un rasgo de fractura. ¿Debido a qué? A que tenemos un diente ya debilitado, tenemos un diente con paredes más finas, y para poder ejecutar técnicamente este procedimiento necesitamos dar expulsividad, necesitamos disminuir muchas veces ese grosor de paredes, y eso es fundamental en la preservación. Cuando entonces hablamos de una reconstrucción conservadora adhesiva, estamos buscando la mayor preservación mediante nuestros procedimientos adhesivos. Tenemos que recordar que cada procedimiento adhesivo me va a permitir ser mucho más conservador, de preservar, de mantener esa estructura dentaria. Si yo ya tengo un diente debilitado, tengo que favorecer ese procedimiento adhesivo para esa preservación, esa conservación. Cuando entramos al ciclo restaurador, donde comenzamos a hacer pequeños procedimientos y cada vez que hacemos sustitución de ese material, vamos aumentando nuestra restauración, el tamaño, y vamos eliminando mucho más estructura dentaria. Si yo pienso, hago una cavidad 1 de amalgama, después hago un inlay, MOD de metálico y después hago una corona metálica, vamos extendiéndonos. ¿A expensas de qué? De nuestras estructuras dentarias. Por lo tanto, si en la medida que yo pueda hacer sustituciones mucho más conservadoras desde el punto de vista adhesivo, voy a poder alargar este ciclo restaurador. Si podemos observar cuál es una de las mayores riesgos. Lo mayor riesgo es la pérdida de estructura, sea por procedimientos de fractura, sea por lesiones de caries, sea por retratamientos. La pérdida de estructura es el punto, de mi punto de vista, más crítico. Debido a que nosotros tenemos toda una anatomía, tenemos toda una configuración donde tengo una cantidad de esmalte, donde tengo una cantidad de dentina, donde tengo una cámara pulpar, donde la anatomía cumple un rol muy importante. Esa pérdida de